La violencia juvenil se cuela entre la lista de preocupaciones ante el aumento de peleas callejeras. El último episodio, ahí lo tienen, se ha vivido en La Laguna, donde ya en octubre anunciaron un dispositivo para evitarlas. Un dispositivo que este fin de semana evidentemente no ha funcionado, con una decena de jóvenes que peleaba en medio de la calle sin que apareciera ningún policía a separarlos. Por fortuna, la situación no llegó a las consecuencias de Madrid, donde días atrás lamentábamos la muerte de 2 jóvenes a machetazos. Distintos episodios de un mismo fenómeno que parece en auge: la violencia entre los más jóvenes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el COVID sigue retrocediendo en número de contagios en esta sexta ola, aunque un fin de semana más resulta inquietante el número de fallecidos, aunque no sabemos las patologías previas que presentaban ni si estaban vacunados o no. Pero lo que no retrocede son las protestas de quienes se oponen a la vacunación obligatoria en Canadá. Allí el descontento ha servido de aglutinante para quienes tienen ganas de oponerse al gobierno de turno. El motivo casi es lo de menos. Empezaron contra las vacunas obligatorias, luego se unieron los que se oponían a otras restricciones más amplias por la COVID y ahora se concentran incluso los que están contra el impuesto al carbono. Canadá es el epicentro de las protestas y pese a la lejanía geográfica encuentra su eco en Francia, donde el gobierno trata de contener la marea de descontento que pretende rodear París. El recuerdo de la revuelta de los chalecos amarillos está aún muy vivo allí. Destacan también las protestas en Nueva Zelanda, uno de los países con la estrategia más restrictiva frente al COVID. Veremos esta situación también cómo la pandemia ha influido en nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. Y una vez más, los más pequeños son los más perjudicados. ¿Cómo puede afectar a los niños, los que han nacido viendo a los mayores con mascarilla todo el tiempo, en su acercamiento al lenguaje o en su forma de comunicarse? Por lo pronto, los expertos detectan que ha ralentizado su aprendizaje. Hoy nos preguntamos cómo las mascarillas están afectando al desarrollo del lenguaje en los más pequeños. Y volveremos a mirar al volcán de Cumbre Vieja para ver qué es lo que ha salido desde lo más profundo de la Tierra. Una vez la lava se enfría, se van analizando los distintos compuestos que la componen. No siempre son los mismos y entre ellos podríamos encontrar las llamadas tierras raras, elementos que son difíciles de hallar en altas concentraciones y que además podrían ser muy valiosos. A ver si averiguamos cuáles son los principales y si son abundantes en esta erupción. Pero comenzaremos con la bronca callejera que alteró la vida de vecinos y jóvenes que solo querían disfrutar de la fiesta de un fin de semana. Se ve que no todos pretendían lo mismo, en lo que parece una vuelta de las peleas juveniles al cuadrilátero de La Laguna. Decenas de jóvenes se enfrentaron durante la madrugada en varias reyertas. Los vecinos viven atemorizados. En la parte inferior de la imagen se observa como un joven cae al suelo y comienza a ser pateado reiteradamente por decenas de personas durante casi 10 segundos. Muy cerca de ese punto se repite la escena. El chico de camiseta roja es golpeado hasta que queda tendido en el suelo. Solo entonces sus amigos logran llevárselo. A puñetazo limpio se enfrentan estos dos grupos de jóvenes en pleno cuadrilátero. A pocos metros, las botellas vuelan de un lado a otro dejando un reguero de cristales rotos. Hay quienes se pasean por este enclave portando barras y botellas en sus manos. Parece Rambo, niño, la Virgen. Es la crónica de una noche de mucha tensión en esta zona de ocio de La Laguna. La cosa está, pues, empeorando. Uno no puede estar tranquilo. Estamos bastante atemorizados. El hartazgo de los vecinos es evidente. La seguridad que hay es casi inexistente, las patrullas no se ven. Consumo de alcohol, consumo de drogas, la mayoría de lo que se concentra aquí fuera son menores. Noches de ocio y diversión que terminan convirtiéndose justo en todo lo contrario. Bueno, no es un problema nuevo. En torno a octubre del año pasado, el aumento de las peleas en esa zona de bares de La Laguna llevó a organizar un despliegue policial que consiguió normalizar la situación. Hoy se repite la reunión de varias administraciones para tomar decisiones. Carlos Bilbao, esa reunión está teniendo lugar ahora mismo, ¿verdad?
Así es, muy buenas tardes, Roberto. Efectivamente, desde la 1 del mediodía se reúne esa Junta de Seguridad de urgencia a petición del concejal de Seguridad, Alejandro Marrero, en este consistorio de la ciudad de La Laguna. Ha convocado a los mandos de la Policía Local, de la Policía Nacional y telemáticamente también al subdelegado del Gobierno de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata. La idea es, como decías, Roberto, retomar ese dispositivo que ya tuviera lugar en el mes de octubre y que, según el consistorio, dio muy buenos resultados para frenar la violencia en esa zona de ocio conocida como el Cuadrilátero en la ciudad de La Laguna y volver a ese dispositivo, al refuerzo policial que controlaba sobre todo los accesos al Cuadrilátero, a 3 de las calles en concreto, para evitar que entren en su interior los menores y también que lo hagan con bebidas alcohólicas para que no se consuma en esa zona. Seguramente en breves minutos podremos tener declaraciones y más información de primera mano para saber exactamente cuáles han sido las decisiones que adopta esta Junta de Seguridad, decimos, convocada de manera urgente por el Consistorio de La Laguna. Bueno, estaremos atentos a esas medidas de seguridad, pero al margen de ellas, de las que se vayan a tomar, nosotros queremos indagar en el impulso, en qué es lo que lleva, aparte de los jóvenes, a esa violencia gratuita. Sergio García Margariño es sociólogo y profesor en la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado aquí de estar con ustedes. Muchas gracias por prestarnos su tiempo, Sergio. Evidentemente muchas de estas peleas son premeditadas, hay jóvenes que salen a buscarla. ¿Qué de divertido puede tener salir a broncarse, a pegarse con alguien un sábado por la noche? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que la violencia históricamente ha producido fascinación y actualmente los héroes juveniles, por ejemplo, de las series son violentos. Pero yo creo que hay que pensar que con la violencia se intenta transmitir algo también. Algunos buscan ganar fama, mostrar su estatus, dominar, descargar la frustración, fortalecer su grupo identitario, defender el territorio, quejarse. Y además desde esto, la pandemia ha exigido de los jóvenes mucha disciplina, por lo que hay una especie de efecto rebote. Claro. ¿Había control? Pues ahora descontrol. Entonces, bueno, digamos que hay otros elementos más allá de simplemente la búsqueda de diversión. Ya, pero por lo general son los jóvenes más violentos que los adultos. ¿Somos más violentos de jóvenes que después de adultos? Mira, yo diría, la juventud no es inherentemente más violenta. Sin embargo, existen unos factores psicológicos y sociológicos relacionados con la juventud y con el momento actual que la favorecen. Por ejemplo, la juventud tiene más energía y menor percepción del riesgo. Es una característica necesaria de esa época para poder experimentar. También hay mayor inclinación hacia la acción colectiva, hay más energía, más tiempo libre. Pero además en Canarias en particular hay mucho desempleo, falta de oportunidades. Y en una sociedad además donde se ha perdido el sentido, a través de la violencia se pueden estar manifestando otros reclamos que no se pueden hacer de manera tan directa. Claro. Me imagino que también el alcohol está detrás de, a lo mejor de estas situaciones. ¿También lo estaría las nuevas tecnologías? Es decir, el hecho de buscar salir en las redes o de figurar en las redes también puede ser un acicate para estas peleas. Parece que sí. Ahora, en términos de jerarquía, yo establecería el alcohol por encima de las redes, pero los dos juegan un papel. Por un lado, el alcohol se ha asociado automáticamente con la diversión, con el ocio, con la misma cultura, y eso es muy problemático. Hay una asociación problemática histórica, pero por el otro lado, en la cultura posmoderna, donde la apariencia, la imagen juega tanta importancia, parece que estos jóvenes, en ausencia, como decíamos, de mayor significado en la vida, pues buscan su valía a través de peleas que después hace que haya más likes, que aumente el número de seguidores, y ese parece que es un elemento que también está teniendo un peso importante en lo que está sucediendo en Canarias y también lo que ha sucedido en Madrid en días atrás. Usted hablaba de fascinación por la violencia. ¿Piensa que somos más violentos ahora en este siglo XXI que lo que éramos antes? ¿Vamos hacia esa tendencia? Esa es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque a primera vista la sociedad moderna tolera menos la violencia que las sociedades que la precedieron. Por ejemplo, las sociedades caballerescas, la violencia estaba en el día a día, las películas constantemente muestran, ¿no?, los saqueos, etc. En la sociedad moderna no tanto, pero hay 4 fenómenos así como muy sofisticados relacionados con la violencia que no existían antes. Entonces, por ejemplo, el potencial de hacer daño es mucho mayor por la tecnología que existe. El poder de amplificación de los medios es infinitamente superior. La capacidad de las redes para organizar la violencia colectiva mayor y mantener la tensión y el camuflaje de la violencia también mayor.
un ejemplo. Actualmente se consume mucha violencia, pero aparentemente es de forma civilizada. Para mí las artes marciales mixtas son el paradigma. Se les pone a los luchadores unas especies de almohadillas para que no haya tanta sangre, para que no se rompan los nudillos, pero para que el espectáculo pueda alargarse más. Por lo tanto, la relación de la cultura moderna con la violencia es más sofisticada de lo que parece. Cierto. Yo me pregunto también, bueno, me ha contestado parte, le preguntaba por las fuentes de violencia. Veo que ahí las redes, estos deportes extremos pueden suponerlo. Culturalmente hay una exaltación de la violencia, quiero decir, por los medios, por lo que leemos, por lo que vemos a diario. Sin duda, sin duda. El umbral de tolerancia hacia la violencia se ha ido ampliando. Digamos que somos más tolerantes hacia la violencia porque en los vídeos musicales hay más violencia, en los videojuegos hay más violencia, las noticias cada vez son acompañadas con mayores niveles de violencia explícita, lo que hace que captar la atención de la gente a través de la violencia requiera de imágenes cada vez más crudas. Pero es que además vivimos en un momento en el que la estigmatización del otro, el individualismo, nos hace insensibles al dolor ajeno. Y esto es especialmente problemático, ¿no? En todos los estudios sobre procesos de paz y violencia se dice que siempre hay un proceso de deshumanización del otro y actualmente vemos que hay polarización, discursos de odio. Lo que ocurre es que nos insensibilizamos ante los demás, nos alejamos de los demás y esto favorece en cierta manera los estallidos de violencia también. Claro, pensamos siempre que el otro es el malo, no importa para qué, pero parece que el otro siempre es el malo. Oiga, y también estos días, por último, hemos visto episodios de violencia en Madrid, por suerte de los que estamos hablando hoy en Canarias no han llegado a esos extremos, pero este auge de las bandas latinas, de esos comportamientos violentos, ¿al final son la misma naturaleza o son cuestiones distintas unas y otras? Mire, yo creo que en el caso de Madrid y Canarias hay elementos en común, pero hay otros que son muy diferentes. Por ejemplo, en Madrid el fenómeno de las bandas está más arraigado que en Canarias. En Madrid hay más densidad poblacional, por lo que los conflictos derivados de la gestión de la diversidad también tienen una importancia mayor. En Canarias, en cambio, el desempleo juvenil es mucho más alto que en Madrid, el abandono escolar es mayor, los problemas económicos. Entonces hay otros elementos allá diferentes, pero sí que hay unos aspectos comunes que tienen que ver con las cuestiones que he mencionado antes del uso del alcohol, de la búsqueda de sentido en una sociedad que se ha secularizado, que sí que son comunes. Bueno, pues a la hora de abordar un problema, lo primero es entenderlo. Y yo creo que usted nos ha ayudado bastante a hacerlo. Sergio, muchas gracias. No, un placer estar con ustedes. Saludos a quienes nos están viendo y escuchando también. Bueno, pues esta es la situación, ese es el mapa de la violencia juvenil, de por lo menos qué es lo que pasa por la cabeza de estos jóvenes que ven en la violencia una forma de diversión o de destacarse de alguna manera. Bueno, hablamos de otro asunto, porque este fin de semana en la Comunidad de Madrid la policía había organizado un despliegue especial precisamente para evitar incidentes entre bandas. El fin de semana anterior 2 personas fueron asesinadas en reyertas entre grupos rivales. Los 500 policías desplegados realizaron más de 3.000 identificaciones, han detenido a 37 personas y se ha requisado una decena de armas blancas, algunas ocultas en parques de la ciudad. No los llevaban encima para que no se las quitasen y las tenía puestas en lugares donde las podían encontrar. Durante estos días también se han vigilado armerías y otros establecimientos donde se venden machetes o cuchillos. Bueno, esa operación en Madrid ha ocurrido el mismo fin de semana en que ha tenido lugar un terrible asesinato en Elche. Este es el momento en que el adolescente de 15 años, acusado de matar a sus padres y a su hermano, llegaba a la Fiscalía de Menores de Alicante. El viernes por la noche confesó haber matado a su madre, a su padre y a su hermano de solo 10 años, supuestamente por una discusión por el uso de Internet. Mantuvo los cadáveres escondidos durante 4 días en su casa. La jueza ha ordenado que se le interne en régimen cerrado en un centro de menores. Hoy vence el plazo para que los fiscales superiores de las comunidades autónomas envíen sus informes con las denuncias y querellas en curso sobre abusos sexuales a menores solo en instituciones religiosas. Además de Canarias, que ha notificado 2 casos abiertos en Santa Cruz de Tenerife, hoy han cumplido este trámite Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura, Asturias, Baleares y Galicia. Aún resta casi la mitad de las regiones por enviar sus documentos. Por cierto que la Archidiócesis de Madrid, uno de los obispados más importantes de España, se ha mostrado partidario de investigar abiertamente los abusos que se hayan cometido en el seno de la Iglesia. Bueno, y la cita electoral en Castilla y León nos deja una de esas paradojas de la política.
aunque uno de los grandes batacasos de ayer se lo dio el Partido Socialista, que perdió 7 diputados, quien figura ahí como perdedor es el Partido Popular, a pesar de haber ganado 2 diputados más. Otra de las razones está en que no se cumplieron las expectativas, una de las razones que había cuando se convocaron los comicios de forma anticipada. La otra es que el ganador Mañueco va a necesitar a Vox para gobernar. Los de Abascal han pasado de tener solo 1 a 13 diputados. Ya han insinuado que quieren la vicepresidencia. Para el PSOE perder 7 diputados no es una buena noticia, se queda en 28, pero es peor para Ciudadanos, que agoniza con un solo diputado. Baja también Podemos. Por el lado contrario, se incluyen aquí los partidos regionalistas y provinciales, que consiguen una mayor representación. Victoria para el Partido Popular en Castilla y León. Ahora empieza un nuevo futuro para esta tierra. Pero comienza también la búsqueda de socios de gobierno. Los populares se quedan con tan solo 31 escaños y sin la mayoría necesaria. Por ello, Mañueco se fija en ellos. Vox parece tener la llave de la investidura y de solo tener un diputado pasa a sumar 13. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda. Exactamente, reclaman la vicepresidencia tras lograr la subida más significativa, porque si hablamos de caídas, estamos en una situación muy peligrosa. Ciudadanos, a punto de desaparecer, solo logra un escaño. También bajas en las filas socialistas, que pierden 7 representantes, aun siendo la segunda fuerza más votada. Me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero. Por cierto, en cuanto a la España vaciada, 7 escaños ganan las fuerzas regionalistas. En cuanto a Unidas Podemos, esto no nos permite sacar ninguna conclusión. Baja hasta la 6ª posición en unas elecciones que sirven de experimento de cara a las generales del próximo año. Bueno, vamos con los datos del COVID. Se siguen notificando nuevos casos de la subvariante Omicron. Aquí en Canarias, de los 14 de la semana pasada, 5 son en Tenerife y 4 en Gran Canaria. Aún así, esta sexta ola comienza a remitir, al menos eso reflejan algunos de los indicadores. Elena Díez. Sí, parece que los contagios comienzan a disminuir, pero no hay que confiarse porque las cifras continúan siendo altas. Si miramos, por ejemplo, los datos de Canarias, la semana pasada se registraron 7.043 nuevos contagios. Sigue siendo una cifra elevada, pero preocupante es la cifra de fallecidos, que fueron 50 la semana pasada. Si miramos al conjunto del país, observamos un dato muy llamativo, y es que la cifra de contagios disminuye, pero sí aumenta el número de fallecidos, 500 más en tan solo una semana. Pero un claro indicador de que hemos pasado el pico de esta sexta ola es la incidencia acumulada. En Canarias, a 14 días se sitúa en 563 casos por cada 100.000 habitantes, pero recuerden que el pico de esta sexta ola lo tuvimos a final de enero, cuando rozamos los 3.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Se ha avanzado bastante desde entonces, desde luego, pero este descenso de la incidencia ha promovido que desde hoy, Elena, los menores de otros países puedan entrar en España con una PCR y ya no sea necesaria su vacunación. Sí, las personas de entre 2 y 17 años ya no tendrán que tener la pauta completa de vacunación para entrar a nuestro país, y les bastará tan solo con eso, con una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes. Y tiramos también al resto de Europa, donde en Alemania, a final del mes de marzo, se espera que se comiencen a retirar las restricciones impuestas por la pandemia. Pero lo que sigue preocupando en todo el mundo es la gran cantidad de manifestaciones y protestas que hay por la vacunación obligatoria. A primera vista, nadie diría que esto es una protesta contra las vacunas. Pero sí lo es. Miles de sanitarios griegos no vacunados se manifiestan así frente al Parlamento, exigiendo que les permitan volver a trabajar sin recibir las dosis. Esta enfermera no vacunada afirma que tienen derecho, al ser individuos libres en un país democrático, a hacer lo que quieran con su cuerpo y elegir si se vacunan o no. Esta otra manifestante asegura que la libertad comenzó en Canadá y que ya se está extendiendo por todo el mundo.
Y es allí, en Canadá, donde tras 3 semanas continúan las protestas del llamado Convoy de la Libertad. El gobierno exige a los camioneros estar vacunados si van a cruzar la frontera con Estados Unidos, país que tiene la misma política. El gobierno ha estado dando pasos en falsos todo este tiempo, dice este manifestante. Y los vecinos, ya cansados, les dicen: váyanse a casa. Inspirados en la manifestación de Canadá, en Nueva Zelanda llevan 7 días en la calle mostrando su rechazo a la vacunación y pidiendo el fin de las restricciones. Ahora también protestan contra la censura y los derechos de la comunidad maorí. Bueno, y continúan las protestas por las medidas anti-COVID cuando la mayoría de los países se relajan o incluso se suprimen. Desde la semana pasada en nuestro país no es necesario llevar mascarillas al aire libre y esto incluye los recreos de los colegios. Precisamente hoy queremos hablar de cómo ha podido afectar el uso de las mascarillas en los más pequeños. Aquellos que han nacido en los 2 últimos años, por su edad, no están obligados a llevarlas, pero sí se han encontrado con unos adultos que las visten en casi todo momento y esto afecta a su aprendizaje. Pilu Hernández Dopico es maestra, experta en familias, formadora de formadores y CEO de El Pupitre de Pilu. ¿Qué tal, Pilu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, encantados de tenerla aquí. Yo me imagino que habrá niños pequeños de 2 años que hasta se habrán asustado cuando los adultos se quitan la mascarilla, ¿no? Dirían, pero si había algo debajo. Pues sí, exactamente, claro que se habrán asustado. De 2, de 3, incluso muchos, incluso los mayores también nos hemos asustado muchas veces. Sí que se han asustado y además sí que se han visto, son los grandes perjudicados en el, como decías tú antes, sobre todo en el desarrollo del lenguaje. Por lo pronto, lo que han detectado los expertos es un retraso en su incorporación al lenguaje. A nivel general, habrá muchos casos particulares, pero a nivel general, ustedes detectan un retraso a la hora de adquirir las habilidades para hablar del lenguaje. Así es lo que estamos detectando, que sí que es verdad que se está notando, no es algo que en todos los niños, ni mucho menos, pero sí que estamos notando más retrasos en el lenguaje y también más problemas articulatorios. Ambas cosas las estamos notando y todos nos estamos dando cuenta que es debido al uso de las mascarillas, que ya prácticamente va a hacer 2 años que llevamos con ellas, y a saber en los centros escolares dentro hasta cuándo están. Claro, y usted me porque explicará... también... Dígame. Perdona, porque también hay que puntualizar una cosa, que estamos hablando de niños, sobre todo en edades, en adquisición del lenguaje, en edades de 0 a 6 años, y claro, mucha gente se preguntará si en los coles estos niños no tienen las mascarillas. No, ellos no, pero los profesores sí. Entonces, lo que es el patrón correcto a la hora de ver lo que es toda la zona orofacial, pues no tienen un referente y entonces pues se está viendo afectado en gran medida. O sea, que deduzco que aprender a hablar, que entender el lenguaje requiere una parte de ver, de leer los labios. No sé si es Hombre, la por expresión supuesto, correcta. Sí, totalmente. Todos aprendemos muchísimo por imitación y quieras que no, también el ver los labios, el tener la lectura facial, la lectura labial. ¿Cuánto nos ha pasado, por lo menos a mí, que yo cuando nos pusieron las mascarillas dejé de oír gran parte de las conversaciones, porque quieras que no distorsiona mucho y muchísimas personas nos apoyamos en la lectura facial porque nos ayuda. Entonces, quieras que no, a los niños en edad de la adquisición del lenguaje, pues ayuda muchísimo a nivel de pronunciación, a nivel de riqueza de vocabulario y bueno, ya ni qué decir tiene cuando están en el proceso de la lectoescritura. Claro, y esto me imagino que será algo pasajero, es decir, bueno, pues que en cuanto pase un poco de tiempo los niños ya van adquiriendo el lenguaje y no se dan cuenta, o no, o arrastran algunas deficiencias que después les moleste o les afecte para algo. Evidentemente va a ser algo pasajero. Si el retraso persiste, lo que sí que aconsejo es que sí o sí vayan al centro a hablar con el tutor y luego el tutor que les dé las pautas necesarias, porque bueno, en todos los centros, prácticamente en casi todos de toda España, cuentan con maestros de audición y lenguaje, entonces quieras que no, para que vayan y tengan esa estimulación del lenguaje que necesitan.
Qué curioso. ¿Han detectado ustedes que para relacionarse, ya sé que a lo mejor no es el ámbito exacto de la entrevista, pero para relacionarse también esto tiene sus consecuencias en los más pequeños, el uso de la mascarilla? Sí, a ver, para relacionarse, los niños se han visto afectados en todo, y una de las grandes cosas ha sido también la socialización. Tenemos que darnos cuenta que son niños ya no hablamos de los de 2 años, que son niños prácticamente podemos llamarlos de pandemia, sino los de 3, los de 4. Ya son niños totalmente digitales, ya de por sí utilizaban mucho los dispositivos, es decir, que no necesitaban tanto el jugar con otros niños como nosotros. Pero sí que es verdad que la socialización se ha visto muy afectada y entonces, bueno, muchos de ellos lo que quieren es volver al colegio, sobre todo porque también estamos hablando de que cada vez hay más niños hijos únicos. Entonces, en muchas familias solo hay un niño, con lo cual, a nivel de socialización, echan de menos el socializarse, sobre todo con sus iguales, porque con mayores están hartos de socializarse. Claro, y no me extraña, Pilu, tampoco, ¿eh? Que prefieran relacionarse con la gente de su edad. Muchas gracias, Pilu, por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por haberme llamado, un placer. Bueno, pues hacemos una pausa y volvemos con más temas que les interesan. No tardamos. En punto de la tarde. Buenas tardes de nuevo. Seguimos en Atlántico Noticias, ahora para hablar de la erupción de La Palma, que sigue siendo estudiada por los expertos. En el caso del grupo Geocar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especializados en geología, estudian la posibilidad de que entre los materiales expulsados durante la erupción hubiera tierras raras, que es el nombre por el que se conocen varios elementos que son, pues eso, difíciles de encontrar en altas concentraciones. José Mangas Viñuelas, profesor de Geología, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. José, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, están ustedes mirando a ver qué es lo que ha podido expulsar ese volcán desde el centro de la Tierra prácticamente, ¿no? En busca de esos compuestos raros. ¿Han encontrado algo? Bueno, pues hombre, nosotros hemos estado, además de lo que es en la zona de los materiales volcánicos, de la zona exclusiva, ¿no? Hemos estado recolectando muestras de rocas y de minerales, ¿no? Para justamente llevar a cabo a posteriori análisis geoquímicos, mineralógicos y petrológicos, ¿no? Pero además hemos estado en diversos lugares de la isla de La Palma, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues por un lado hacer estudios científicos de esos materiales y específicamente con relación a las tierras raras, que son 17 elementos que hoy día son elementos críticos y que la Unión Europea está incitando a las universidades y centros de investigación para estudiarlos, porque somos deficitarios y dependemos en el 95% del volumen que se utilizan, dependemos de China. Entonces, bueno, la erupción es imposible que tenga tierras raras por su composición química, ¿no? La composición es basanítica, que le decimos los geólogos, y en las basanitas y en las tefritas el contenido de tierras raras es mínimo. Pero en la isla de La Palma hay afloramientos de rocas que no corresponden a la erupción volcánica actual que ha habido en el otoño del 21, sino rocas que aparecen a lo largo de toda la isla, que tienen composiciones traquitas y fonolitas y que son lo que decimos los geólogos rocas félsicas. Las rocas félsicas ahí sí pueden tener concentraciones muy interesantes de estos 17 elementos que tanto necesita la industria europea, sobre todo para energías limpias, ¿no? Tanto aerogeneradores como coches eléctricos, como fibra óptica, como biomedicinas, que se utilizan para todo. Hoy día las tierras raras, tal como está la industria, lo necesitamos para todo. Entonces hemos estado con estas rocas vale, desde la zona... ¿Ustedes tienen claro que será de otras erupciones o de otros procesos, pero de esta erupción en concreto tienen claro que no han salido tierras raras?
Sí, seguro, porque para que se haga usted una idea, lo que son las basanitas y las tefritas, estamos muy cerca del promedio del contenido de tierras raras a nivel mundial, ¿no? Es decir, estas rocas, que son rocas ultramáficas y máficas, tienen generalmente el promedio de la corteza, que son 125 gramos por tonelada de roca. Eso no es nada, es decir, 125 gramos por tonelada de roca es mínimo. Pero estas rocas félsicas que aparecen en La Palma y que vamos a estudiar posiblemente en los próximos 2 años, estas pueden llegar a tener medio kilo, 1 kilo o kilo y medio de tierras raras por tonelada de roca. Luego estas José, ¿para hacer qué, por ejemplo? Sí, mira, las tierras raras son 17 elementos, ¿no? Desde el punto de vista químico, ¿no? Lantano, cerio, praseodimio, neodimio, europio, es decir, podemos contar hasta 17, ¿no? ¿Para qué se utilizan? Pues fíjese, para hacer imanes. Los imanes son aleaciones especiales de estas tierras raras y aparecen en lo que son los aerogeneradores y los coches eléctricos. Claro. Aerogeneradores de energía eólica, claro. Aparecen estas tierras raras en todo lo que son, aparecen cerca de 7 u 8 tierras raras en todo lo que son los móviles que ustedes utilizan continuamente, en los ordenadores, en las tabletas, es decir, todo lo que es la industria de la fibra, de la conexión vía internet, WhatsApp, es decir, que se emplea para todo, biomedicina, metales especiales, industria armamentística, es decir, todo lo que ustedes quieran. Es que hoy día nos movemos en el mundo de las tierras raras. El problema está que los que tienen esas tierras raras, el 95%, hay solamente un único productor, que es China, y Europa ni Estados Unidos quiere depender de este único suministrador. Por eso las universidades estamos obligados y los centros de investigación, porque hay líneas prioritarias a nivel europeo que nos incitan justamente a buscar estas en los materiales que tenemos en nuestros territorios. Bueno, de ahí que empezamos a trabajar en Gran Canaria, en Fuerteventura, en rocas submarinas, y ahora vamos a continuar con La Palma, con Tenerife y La Gomera. Bueno, pues José, esperamos que le encuentren, que encuentren un buen filón. Eso sería bueno, desde luego, para nosotros y bueno, pues para exportarlo de alguna manera. Ya vemos que tienen una cantidad enorme de utilidades en las nuevas tecnologías. Gracias por atendernos. Venga, un saludo a todos. Buenas tardes. Bueno, y seguimos mirando al este de Europa un día más, porque otra de las consecuencias de la crisis en Ucrania es la retirada diplomática. De hecho, la embajada británica ha retirado su bandera de su sede en Kiev. Se suman así a la llamada de otros 12 países, entre ellos Italia, Noruega, Singapur, incluso España, a que su personal no continúe en el país de forma temporal. Recordamos, ante ese riesgo de que estalle el conflicto, Ucrania pide reunirse con Rusia ante el incremento de la actividad militar en su frontera. Mientras, este país, Rusia, va a aprobar 2 proyectos para reconocer a las regiones separatistas del Donbass. Semana crucial en la crisis por Ucrania. El canciller alemán viaja este lunes a Kiev y dice, en caso de agresión militar, duras reacciones y sanciones irán contra el Kremlin. También hoy, reunión de los ministros de finanzas del G7 que advierten a Moscú de enormes consecuencias económicas. Pero mientras, la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, presentará mañana 2 proyectos para reconocer a las regiones separatistas. De hecho, según las previsiones anunciadas por los servicios de inteligencia norteamericanos, sería mañana 15 de febrero cuando prevén la posible incursión. Y así, de esta forma, los miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa se retiraban de la capital por miedo a una posible invasión rusa. En el Mar Negro, más de 30 buques de guerra rusos continúan navegando cerca de Crimea y las autoridades han pedido no sobrevolar la zona, al menos hasta este sábado. Por su parte, Ucrania recibe misiles antiaéreos, además de la presencia de 3.000 soldados estadounidenses más en Polonia, con los que se trata de reforzar el flanco este de la OTAN. Bueno, esta imagen es en directo, es la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido el presidente ucraniano y el canciller alemán. Ahí vemos de nuevo el respaldo de Europa, lo hemos visto a través de Francia, lo hemos visto a través de la Unión Europea, ahora del país más poderoso, uno de los más poderosos de la Unión, Alemania, que también muestra su respaldo en este clima prebélico a Ucrania. Es gibt keine vernünftigen Gründe für einen solchen militärischen Aufmarsch. Bueno, y por si fuera poco, la inestabilidad que genera a nivel mundial ese conflicto en Ucrania, llega China a reconocer que las Malvinas son
argentinas. Bueno, hace meses era otro foco que pudiese generar tensión, el respaldo chino a que las Malvinas vuelvan a este país. Durante la semana pasada, líderes de ambos países se reunieron para mejorar sus relaciones comerciales. En ese contexto, el país asiático ha manifestado que siempre apoyará la demanda argentina de tener la soberanía del archipiélago. Como respuesta, la semana pasada, la Cámara de los Comunes británica, en una moción sin efecto legal, abogó por mejorar las relaciones con Taiwán y ayudar a la isla a obtener un mayor reconocimiento internacional. Ya ven, tú te metes con las Malvinas, yo me meto con Taiwán. En fin, cuestiones de la diplomacia. En México, por cierto, han sido detenidas 2 personas a las que se acusa de haber asesinado al periodista Eber López Vázquez. La policía y el ejército tuvieron que realizar un despliegue para detener a estas personas porque se iba, según sus informaciones, a rescatar o a asesinar a los presuntos culpables de este crimen que tuvo lugar el miércoles pasado. Por eso fueron trasladados en helicóptero a una base militar del estado de Oaxaca. En lo que va de año, en este país, recordamos, han asesinado ya a 6 periodistas. Bueno, y vamos con un cuadro que vale un dineral. Tras su salida del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid en 2020, el cuadro Matamua, de Paul Gauguin, la pieza más importante de la colección de Thyssen, ha regresado al museo. Hace 2 años la baronesa trasladó la obra a Andorra hasta llegar a un acuerdo con el gobierno sobre la gestión de su colección. Con la obra de Paul Gauguin, Matamua, considerada la joya del museo, tenía lugar la firma entre Carmen Thyssen y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. En el acuerdo por su colección, un total de 330 piezas valoradas en 1.700 millones de dólares, que permitirá el alquiler de estas obras durante los próximos 15 años, por el que la baronesa recibirá 97,5 millones de euros, es decir, 6,5 millones de euros al año. Ha sido una larga travesía en la que se han desarrollado intensísimas negociaciones, retiradas de las partes, principios de acuerdo y retrasos desde hace casi una década. Recordemos que el Matamua ha regresado a España después de que hace 2 años, en pleno confinamiento, Carmen Thyssen se lo llevara a Andorra. Esto fue considerado una medida de presión y estuvo a punto de costar la ruptura definitiva de las negociaciones. La obra permaneció guardada en un búnker junto a otras, pero hoy ya ocupa un lugar destacado dentro del museo. Decir que es la joya de la colección Thyssen, con lo que tiene la colección Thyssen, ya es decir mucho de este cuadro. Así que nos invade la curiosidad. ¿Qué tendrá este cuadro para valer tanto, para estar ahora en boca de todos? Y se lo preguntamos a Raquel Toste, que de esto sabe un montón. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Muy bien. Matamua, que yo pensaba que sería el nombre de una isla, pero no. No. En realidad es lo que da significado a la obra, porque Matamua en maorí significa érase una vez. Y lo que vamos a ver es una representación de lo que le hubiera gustado a Paul Gauguin encontrar en Tahití, en su primer viaje en 1882. Él tiene como 32 años, y él esperaba encontrar esto, un paisaje paradisíaco, virgen, exacto, pero ¿qué se encuentra? Que los colonos, que llevan mucho tiempo, han civilizado todo. Él se va incluso a una aldea, pero lo que él quiere enfatizar es esos orígenes, ¿no? Érase, como el origen de cuando comienza todo. Como decimos, es una obra en la que ya vamos a encontrar muchas de las características de Paul Gauguin a lo largo, además, ya después de su obra más madura. Si quieres, vamos a ir por partes. Él es post-impresionista, pero como vamos a ver en algunas de estos detalles, por ejemplo, aquí vemos este volcán o esta especie de montaña que es violeta con unas copas de árboles amarillas. Esto es un estilo sintetista del color, es un color anárquico. Ya él no pinta lo que ve en la naturaleza, ahora el color significa algo simbólico. Además, vamos a ver también que el trazo es muy importante, deja visto el dibujo, porque también está muy presente las influencias cloisonnistas y de Pont-Aven. ¿Qué significa eso? En ese momento en París estaba de moda la estampa japonesa, y en la estampa japonesa es muy importante el dibujo. Además, son colores planos. Si quieres, vamos a ver otro detalle de la obra en el que aparecen, por ejemplo, mira, estas mujeres bailando. Esta es la diosa Ina, la diosa maorí de la luna, con lo cual hace referencia a la danza. Otra vez vuelve como a esos bailes están como ancestrales. Bailando, de hecho, aquí, exacto. ¿verdad? De hecho, dicen que el cuadro se divide en esta parte que sería la danza, y la otra parte que vamos a ver, que además se divide perfectamente por el tronco del árbol, la otra parte que vamos a ver en el otro detalle, que sería la música. Es donde se encuentran en el otro plano 2 mujeres sentadas, una está
Aquí las tenemos con una flauta. Esta posición de las mujeres la hemos visto varias veces en Paul Gauguin y están vestidas de blanco y es sorprendente, hace alusión como a la pureza, porque realmente siempre vestían de colores como muy fuertes, ¿no? Y además de la estructura, pues además de la estampa japonesa, lo que tenemos que tener en cuenta y saber que es una representación es porque, como vemos aquí, ya no hay profundidad, no hay sombras, Parece no hay casi un cuadro perspectiva. infantil, de esto que se pinta con pastel, Sí, porque los colores son muy sí. simples, se rellena todo casi del mismo color, ¿verdad? Sí, porque además él estaba buscando también esos colores y ese arte primitivo que también les llegaba a París desde África, que va a influir, por ejemplo, mucho también a Picasso. Y recordemos que Picasso, estas obras de Gauguin van a influir mucho en Picasso y en Matisse. Y se va a repetir esa falta, esos colores planos, esa falta de sombras, esa falta de perspectiva. Si pudiéramos ver el cuadro una vez más entero, lo que es importante saber también es que no era pintado real, es decir, todas estas composiciones las vamos a ver en Paul Gauguin, las habíamos visto antes y las vemos después, con lo cual significa que esta obra es una representación imaginaria. Este paisaje no existe, él lo compone de diferentes obras que ya ha hecho y bocetos que tiene y hace su paisaje imaginario, que era lo que a él le hubieran querido encontrar. Efectivamente, no lo ve, los colores no son los que son, Exacto. los tonos tampoco, pero bueno, al final el cuadro 30 millones de euros, ¿no? Sí. Bueno, ya costará el Da doble vértigo, seguramente, ¿no? Da vértigo. En fin, no está mal para colgarlo del baño, ¿verdad? Para tener otro más. Hombre, yo te recomiendo otro sitio. O para un regalo de San Valentín. Perfecto, Raquel, para eso. Muchas Perfecto. gracias, porque hoy es 14 de febrero, para muchos una fecha señalada en el calendario. El Día de los Enamorados se conmemora en buena parte del planeta, aunque la celebración de cómo se haga, pues está en manos de cada uno. Los hay que aprovechan para degustar un menú especial o los que eligen la jornada de hoy para casarse. Vamos a recorrer algunos lugares del mundo de enamorados. Así se celebra el Día de San Valentín en el Jardín Nok Noch de Tailandia. Banda de música para amenizar el enlace matrimonial de más de 40 parejas que han elegido para la ceremonia los trajes tradicionales tailandeses y los elefantes para desplazarse por el parque, ir directos hacia el altar y darse el si quiero. Pero el paso previo al compromiso es la conquista. Una cena especial podría ser de gran ayuda, como esta que sirve el chef francés Laurent Lemal. Se trata de ostras con forma de corazón que se venden y se sirven tan solo el día de los enamorados, exclusivamente en restaurantes con estrella Michelin, dice Christophe Guinor, el hombre que las cultiva en su granja de ostras ubicada en un lugar secreto de la costa francesa. Pero si por el contrario aún no se ha encontrado el amor, siempre quedará la opción de visitar al mismísimo San Valentín. Hay dudas de dónde se encuentran enterrados los restos del santo mártir, patrón de los enamorados, en la iglesia de San Antón de Madrid o en la Catedral de Almería. En la ciudad andaluza celebran este día por todo lo alto. Bueno, y un buen detalle para esta jornada puede ser una botella de vino, o por qué no, visitar una bodega. En Madrid, por ejemplo, tienen la única bodega de vinos de Europa a la que se puede llegar en metro. Está en Arganda del Rey, uno de los puntos de interés vitivinícola de nuestro país. Por lo visto, está desde 1940 para proveer a la capital de distintos tipos de vino. La población madrileña de Arganda del Rey cuenta con una historia centenaria dedicada a la agricultura y desde mediados del siglo XX al cultivo de la vid para provisionar de vinos a la capital. En la actualidad, a la bodega vinícola de Arganda del Rey se puede llegar a través de la línea 9 del Metro de Madrid, que transcurre entre las estaciones de Paco de Lucía y Arganda. Es la única bodega de vinos de Europa a la que se accede en metro, lo que la acerca a los ciudadanos y visitantes de Madrid de una forma rápida y accesible. Te proporciona también un paisaje muy bonito, puesto que el metro no es un subterráneo, el metro en gran parte es aéreo, diríamos, y pasas por una zona que es un enclave natural, por donde hay unos lagos, por donde hay mucha vegetación. La bodega está dentro de la denominación de origen protegida Vinos de Madrid. Cuenta con 51 socios y uno de sus referentes es la elaboración de vinos con uvas de variedades autóctonas como la Malvar. Tenemos una gama muy completa de vinos intentando llegar a todo tipo de público, desde los jóvenes blanco, tinto y rosado, a vinos con más crianza, joven roble, crianza, reservas. La zona vinícola de Arganda del Rey tiene un valor añadido para Madrid, ya que ayuda a mantener los ecosistemas naturales y a reducir la huella de carbono de la capital. Bueno, en cuanto al tiempo, confirmamos que hemos dejado atrás la calima por fin. Llevábamos más tiempo de calima que sin ella
durante prácticamente todo este inicio de año. Pero vamos a ver qué nos espera para esta semana, Antonio. ¿Algún fenómeno más? ¿Alguna tormenta perfecta que esté por caer? De momento no, vamos a tener tranquilidad. Régimen de alisios. Efectivamente, dejamos atrás la calima el viernes. Yo creo que el sábado quedaba algo, pero bueno, muy poco. Y lo que se instaló desde el sábado es esos vientos del nordeste, como vamos a ver enseguida. Para los próximos días vamos a esperar incluso rachas que podrían ser importantes, pero bueno, vemos el viento en superficie. Fíjate cómo se va cubriendo el mapa de verde. Verde quiere decir que hay vientos que van a ser en superficie, sostenidos entre 30, 35, 40, 45 kilómetros por hora, ahí los tenemos. Y soplarán, como vienen siendo habitual los alisios, en las zonas habituales, por ejemplo, el sureste de Gran Canaria lo tenemos, el noroeste, también el sureste de Tenerife, noroeste de Tenerife y sobre todo también el noroeste de La Palma. Esto es lo que esperamos para los próximos días, sobre todo viento. Y ya no vamos a tener los cielos llenos de calima, pero tampoco los vamos a ver completamente azules porque se salpicarán con nubes. También tenemos, como vamos a ver enseguida en la previsión, probabilidad para mañana de lluvia quizás en la cara norte, ahí lo tenemos, de Gran Canaria, de Tenerife, también de La Palma, pero bueno, no serán, si llueve, no serán lluvias importantes y será, sí que tendremos esas nubes bajas como estamos viendo hoy en todas las islas. Esta es la previsión para mañana. Temperaturas, las que marcamos siempre aquí, son las máximas en las capitales de las islas. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, 22 grados de máxima, o Valverde también con 22 grados de máxima, será mañana las máximas en las islas. Muy bien, esto en cuanto al tiempo. ¿Por qué me quieres llevar al Amazonas? A ver, ¿qué pasa ahí? Te quiero llevar al Amazonas, Roberto, porque estamos muy preocupados con la deforestación. Fíjate en esto, esto es el bosque, toda la selva del Amazonas y en medio nos encontramos con esto. Esto no es algo habitual. Leyendo noticias, por ejemplo, en internet, veía que en los años 70 ya estaban preocupados por esto, que en el año 2020 Amazonas marcaba récord de deforestación. Bueno, esto está ocurriendo ahora mismo. El mes de enero ha sido el enero con mayor masa retirada arbórea del Amazonas, con 430 kilómetros cuadrados. Hay gente que quiere, por supuesto, utilizar esta madera por diferentes razones y el gobierno de Brasil, al parecer, no está poniendo las restricciones suficientes para... No está poniendo muchas trabas, vaya. Exacto. Ese es el principal problema. Seguimos con más cuestiones porque de Brasil nos vamos a ir a... estos pajaritos que tenemos aquí, lo vimos el otro día. Estos son estorninos, ¿no? Exacto. ¿Estos son los de Zaragoza? Estos son los de Zaragoza, los vimos el otro día. Esto es un vuelo magnífico captado por las cámaras de estos fotógrafos que se pusieron aquí. Bueno, vamos a ver esto, que es un fenómeno habitual en esta época del año, pero el reverso tenebroso. Vamos a verlo, lo que ha ocurrido en otro lugar del mundo, no en Zaragoza, en algo parecido. Estaban esos pájaros haciendo su migración habitual y se cayeron todos encima pájaros cayendo a plomo. Esto es México. Se cayeron, como pueden ver, algunos no sobrevivieron, otros consiguieron retomar el vuelo. Y esto ocurrió, todavía no se sabe, se están estudiando las causas, ocurrió o bien por una intoxicación, humo que había en el aire y cayeron, fíjate, van a caer otra vez, o bien porque se tropezaron con tendidos eléctricos. Bueno, esto es lo que ocurre. Bueno, en fin, y granizo, ¿no? También. Seguimos en Latinoamérica, esto era México y ahora nos vamos a Bolivia. También hace no mucho tiempo vimos imágenes de granizo espectacular en Bolivia. Bueno, pues ha vuelto a granizar y ha provocado, por suerte, no ha habido en esta ocasión daños personales, pero sí que cuantiosos daños materiales. Fíjate cómo estamos en esta situación. Mucho granizo, mucho agua. Esto es en La Paz, en la capital de Bolivia. Carreteras también estropeadas o con dificultades por el granizo. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Esto granizo y lo demás son tonterías. Oye, en Pekín no ha caído granizo, pero ha caído nieve, lo que suspende los Juegos de Invierno. Se celebran con nieve o gracias a la nieve por lo menos, pero esto es paradójico. Bueno, dijimos cuando empezaron los Juegos Olímpicos que el 100% de la nieve en estos Juegos Olímpicos era artificial, porque se iban a celebrar a 200 kilómetros de Pekín, que es un lugar donde no nevaba lo suficiente como para celebrar los Juegos Olímpicos con nieve natural. Bueno, pues ha nevado. Estas son imágenes de estos días, de este fin de semana en Pekín, y mira lo que ha ocurrido. Aquí lo vamos a ver enseguida. Competición pospuesta por las condiciones del tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Pero si eran las condiciones que tiene que haber, nieve, para que haya campeonato de invierno. Claro, efectivamente. Bueno, pues lo que hicieron fue, como estaba cayendo nieve de forma descontrolada, no era su nieve controlada, por medidas de seguridad para que los deportistas no tuviesen lesiones, suspendieron algunas competiciones. Ya hoy se están reanudando. Fíjate, la nieve cayendo en la sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, quédate conmigo, Antonio, porque vamos a saludar a una amiga común de la que podemos estar además muy orgullosos en este reencuentro físico de la nueva edición de los premios Goya, este fin de semana en Valencia, tras la gala telemática del pasado año. La gran cita del cine español contó con una presencia canaria, marcando además un precedente. Marta González de Vega, que ha conseguido hacerse un nombre en el mundo del cine y del teatro.
actriz, guionista, autora de teatro además. Ahí está en la saga de Padre no hay más que uno o A todo tren destino Asturias. Además, este sábado fue una de las encargadas de entregar un galardón al gremio al mejor guión original. Y las mejores críticas, ¿qué quieren que les diga?, se las ha llevado ella. Y esto es un hecho incontestable, no es porque le tengamos cariño, porque sea canaria ni nada de eso, es que son las mejores críticas las que ha tenido y que las habrá leído, me imagino, ¿verdad? Marta, ¿qué tal? Buenas tardes y enhorabuena. Hola, ¿qué tal, Roberto? Un placer estar contigo. Que debe ser un punto de nervios, vamos, importante para la tensión el subirse ahí en una gala como esta, ¿no? Ahí hay que respirar hondo un par de veces, ¿no, Marta? Sí, es mucha responsabilidad entregar un Goya y además me hacía especial ilusión como guionista entregar un Goya mejor guión y yo digo, bueno, con no matarme me conformo, pero luego la verdad es que como has dicho, funcionó muy bien, entró muy bien lo que dijimos, ahí nuestra reivindicación en favor de la visibilidad de los guionistas y sobre todo del guión de comedia y de las comedias en general, que parece que siempre están olvidadas en los premios. Oye, y además los guionistas... Yo no sé si tú tienes la impresión, pese a esa reivindicación, de que cada vez, con esto del auge de las series también, cada vez se les nombra más. Es decir, guionista antes era una cosa que daba igual quien fuera, permíteme la expresión, y ahora ya empieza a reconocerse, ¿verdad? Sí, sobre todo en televisión, porque efectivamente los guionistas como creadores están asumiendo su puesto de showrunner, de jefes de todo el proyecto, ¿no? Y es verdad, el sindicato de guionistas Alma también ha hecho mucho por esta visibilización y nos gustó mucho también el discurso del presidente de la Academia, Mariano Barroso, que puso mucho en valor la figura del guionista, incluso llegó a decir, sin los guionistas ninguno de nosotros estaríamos aquí esta noche. O sea que la verdad que sí, cada vez más. Tú hiciste de todas formas una diferenciación en tu discurso entre los guionistas de comedia y los de drama, ¿no? Y tú, de hecho, dijiste de broma, que fue muy aplaudido, que era lo más cerca que ibas a estar de un Goya en ese momento como guionista de comedia, ¿no? Exacto, le pedí a mis queridísimos Ana Milán y Arturo Valls que me dejaran entregar, porque efectivamente es la única vez que un guionista de comedia va a tocar un Goya. Y la verdad que esperaba alguna risita del gremio, pero no un aplauso general. Digo, bueno, pues a ver si ese aplauso se traduce en premiar guiones de comedia. Qué bueno. Oye, estamos seguros de que sí, de que vas a sentar un precedente, Marta. Por cierto, ya no es solo la carrera como actriz que estás llevando a cabo, es que esto de del padre ya son prácticamente una saga, ya van por la tercera, ¿no? Con Santiago Segura. Una saga, sí. Padre 1 y Padre 2 fueron las películas más vistas del año, luego hicimos A todo tren, que también fue la más vista del año, y acabamos de terminar de rodar Padre 3, hace 2 días y la tendremos en cines el 15 de julio. Oye, y Antonio, ¿tú te puedes creer que a Marta le han despejado la Gran Vía entera? ¿Ah, sí? Entera para que se suba un caballo, para que se suba un caballo y empiece con ese caballo. Bueno, un unicornio. Un unicornio, perdón. ¡A un unicornio! Más difícil, perdón. Un unicornio y que se ponga ella a pasear por la Gran Vía, así. Cuéntanos cómo fue eso. ¿A quién tuviste que convencer? Mira, realmente eso fue histórico porque solo se ha cerrado la Gran Vía 3 veces en la historia del cine español. La segunda vez fue hace ya 20 años cuando se cerró para la película de Abre los ojos de Amenábar, cuando veíamos esa Gran Vía desierta, y ahora se ha vuelto a cerrar para que yo me paseara en unicornio para el rodaje de Caperucita Loba en Solo 6 tíos, que es el espectáculo que llevo 6 años protagonizando en Madrid y que hemos rodado la película. Y claro, en el teatro lo contaba, que yo iba por Gran Vía en unicornio, pero lo hemos rodado tal cual, y la verdad que fue un momento increíble. Tenía que haber entrado un unicornio en la gala de los Goya, que habría sido también, ideas para los guionistas de los Goya para 2023. Exacto. A lo Lady Godiva, pero la película, pero en unicornio. Que será este año, entro en unicornio en el cine. ¿Este año se estrena? Este año se estrena, sí, todavía no tenemos mes. No sabemos si será antes de verano o después, porque en verano estrenamos Padre 3, Padre no hay más que uno 3, el 15 de julio. Pero en cuanto sepamos fecha de estreno, estoy aquí otra vez para contártelo. Bueno, oye, ya, Marta, ¿la carrera de Derecho la dejamos de lado? Bueno, ya hace unos cuantos años. Porque tú eras además de las empollonas, ¿eh? Sí, ahí nos conocimos tú y yo.
Sí, pero tú eras de las que sacaba buena nota. Bueno, yo quería quitármelo rápido de encima para venirme a actuar y a escribir, que era lo mío. Y gracias a Dios aquí estamos después de 20 años en Madrid, sí. Muy contenta. Ay, por cierto, hablando de escribir, que si no lo digo me matan. El 9 de marzo saco libro. Bien. ¿Se titula? Orgullo, prejuicio y otras formas de joderte la vida. Así que apuntároslo, te voy a mandar un ejemplar, a ver si te gusta. Repítenos el título, que nos pareció corto. Orgullo, prejuicios y otras formas de joderte la vida. Vale. Venga, vale, pues estaremos atentos. Suena bien. Marta, muchos éxitos, que sigas adelante con esa gran carrera y con todo el orgullo que te estamos viendo desde aquí. Un abrazo. Muchísimas gracias, es un honor entrar con vosotros para mi tierra. Gracias. Adiós. Bueno, pues ahí está, una canaria que está triunfando efectivamente, y de qué manera. Antonio, pues nos vamos a ir hoy de China, nada menos, desde la ciudad de Xi'an, en el centro del país, que estos días celebra el Festival de los Faroles o de las Linternas, que iluminan calles y casas con luces en honor a los antepasados fallecidos. Lo hacen el día 15 del primer mes del calendario lunar chino, y es una de las fiestas que están dentro de la fiesta de la primavera en ese país. Con esta tradición nos despedimos. Les dejamos con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.